Damos gracias a Dios una vez más por darnos la oportunidad de llegar ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer, en su programa Declaración al Día. Y en este día vamos a tomar el capítulo 4 de la primera de Juan, versículo 7 y versículo 8, que nos dice así: Carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Unas palabras maravillosas, unas palabras preciosas de las que describe aquí el apóstol Juan concerniente a nuestro Dios. Nos dice muy claramente que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces podemos sacar a conclusión que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro de amor, es un libro romántico, es un libro de romance, por cuestión de que el autor es amor. Y si el autor es amor, conforme nos dice el apóstol Juan, entonces podemos entender que todo el libro es un libro de amor, porque en la palabra de nuestro Dios encontramos las muchas manifestaciones de amor de Dios hacia el pueblo, el Dios maravilloso, el Dios de amor, tanto en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel, el pueblo el cual Él escogió, el pueblo del cual Él dice del pueblo de Israel. Cuando mandó a Moisés a que confrontase al faraón, le dijo: Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, impulsado por ese amor, Dios liberó al pueblo de Israel de esclavitud, de Egipto. Pero también por amor, Dios llamó a Abraham. Dios llamó también y rescató del diluvio a Noé. Y Dios, así en el transcurso de la historia, podemos mirar las manifestaciones de amor de Dios hacia aquellos en los cuales Dios ha querido hacerlos sus recipientes, quererlos hacer su especial tesoro, como nos dice la Escritura. Y en el transcurso de la historia miramos manifestaciones que nosotros podríamos señalarlas como intolerables concerniente a las actitudes y los comportamientos, especialmente entre los muchos reyes del pueblo de Israel, entre ellos Manasés. Pero sin embargo nos damos cuenta que después de que Manasés aún se arrepintió, siendo uno de los reyes más perversos en Israel, el amor de Dios hacia su pueblo lo restauró de Acab. Y así sucesivamente podemos mirar al pueblo de Israel también aún rebelándose en contra de nuestro Dios. El amor de Dios ciertamente trajo hacia ellos destrucción, trajo reprensión, pero no era con el propósito de destruirlos, sino con el propósito de purificarlos. Y así el pueblo fue llevado aún a la transmigración, a Babilonia, para curarlos de esa actitud idólatra. Y miramos que después de la transmigración de Babilonia, el pueblo fue curado de la idolatría y nunca más volvió a adulterar con otros dioses paganos, porque Dios los limpió, Dios los purificó, impulsado por el amor. Miramos las diferentes declaraciones de Dios por medio del profeta Jeremías, en lo cual estuvo insistiendo, rogando por medio de Jeremías de que el pueblo se volviese a él. Pero sin embargo, en la rebeldía del pueblo es precisamente lo que causó la transmigración a Babilonia. Pero el azote hacia Israel fue impulsado por el amor de Dios hacia el pueblo. Y así Dios vino demostrando ese amor incomprensible, ese amor que no se puede entender con sentidos naturales, porque va mucho más allá de nuestro entendimiento, va mucho más allá de nuestro razonamiento. No podemos nosotros, por más que podamos experimentar o ser movidos en nuestros sentimientos a sentir amor por alguna persona, no se puede comparar nunca
con el amor de Dios, en lo cual Él manifiesta a su pueblo, porque es un amor divino, es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Pero no solamente Dios ha mostrado su maravilloso amor hacia el pueblo de Israel, como lo hemos mirado en la Escritura. Con amor eterno te he amado, declara el Señor hacia el pueblo de Israel. Pero ahora miramos que Dios quiso y le plació a Él no solamente demostrar y extender su amor hacia el pueblo de Israel, sino que ahora quiso declarar y extender su amor a todas las razas, tribus y lenguas. En la antigüedad lo hizo y no podemos nosotros negarlo en ello, porque por ese amor Dios fue impulsado y guardó también a Ruth la moabita, que no era de la simiente de Israel, pero sin embargo Dios quiso hacer y extender su amor hacia ella. Podemos mirar también el amor de Dios extendido a otras razas, gentes que no eran pueblo de Israel, a Rahab la ramera, donde cual también ella esconder los espías de Israel. Dios en su manifestación también de amor hacia Rahab no fue aniquilada. Y podemos mirar los diferentes hombres y mujeres que en el transcurso de la historia, unos siendo linajes del pueblo de Israel, Dios extendió su mano de compasión, su mano de misericordia. Pero ahora llegó el tiempo en que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fijémonos nosotros la maravillosa expresión, de tal manera amó Dios al mundo. Este planeta llamado Tierra, que está compuesto entre los diferentes planetas que giran alrededor del Sol, están en nuestra Vía Láctea, que es algo muy pequeño, muy minutivo, en comparación de la vasticidad del universo, aún nuestra galaxia menor, en la cual nosotros nos encontramos, que giramos juntamente con otros planetas alrededor del Sol. Es algo mínimo comparado a la inmensidad del universo, la inmensidad del espacio. No podemos nosotros descartar el hecho de que cuando la palabra de Dios declara que de tal manera amó Dios al mundo, está refiriendo a ese planeta que Dios crió, ese planeta que Dios formó. No lo formó solamente para que fuese habitado en una manera que podríamos nosotros describirlo para darle belleza, sino que la creación y la belleza del planeta ha sido la causa de los hijos de Dios, de sus hijos, o sea, de cada uno de los cuales aquí en nuestro tiempo hemos por Dios entendido que todo lo que fue creado por causa de los hijos, impulsado precisamente por ese amor maravilloso en lo cual Dios demuestra a cada uno de nosotros. Ahora llegó el tiempo en que el pueblo o como raza humana en la cual nos descarriamos, en la cual perdimos completamente nuestra relación con Dios por causa de la desobediencia, por causa de habernos nosotros en una forma u otra descarriado, no haber guardado nuestra integridad con Dios, empezando primeramente con nuestros padres, en los cuales en una forma u otra, o sea, hablando de Adán y Eva, fueron seducidos y así desobedecer a lo establecido por nuestro Dios, después nuestro padre Adán. Y así ellos en su tiempo fueron expulsados del paraíso. Y expulsados del paraíso, entonces se inició la reproducción del género humano. El primogénito fue Caín, en el cual Caín, ya siendo por causa de la desobediencia del fruto prohibido,
fue infectado y ahora miramos las actitudes negativas y los comportamientos destructivos de Caín, aún al grado que fue impulsado a matar a su propio hermano Abel. Y así podemos nosotros en el transcurso de la historia mirar esas conductas destructivas en las cuales en el transcurso del tiempo, al grado que aún nuestro Dios maravilloso declara del pueblo, especialmente de los antediluvianos. En el mismo libro de Génesis da declaraciones en las cuales nosotros debemos de considerarlas por cuestión de que no pasaron muchos años donde la dureza del corazón del pueblo se manifestó, o sea, de la gente. Si lo miramos precisamente en nuestros primeros descendientes, o sea, en Caín, cómo es que de un momento a otro en espacio, debo decir, de pocos años, se corrompió al grado que, como mencionaba la Escritura, mató a su propio hermano en el capítulo 4 del libro de Génesis. Pero ya en el capítulo 6 Dios da una declaración concerniente también al desvío del ser humano. Y vio Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Fíjense que la expresión es de que el continuo deseo, anhelo de las gentes era solamente hacer el mal, y todo ese insinuo, ese impulso de hacer lo malo nos fue separando de Dios, nos fue alejando de nuestra relación con Dios. Porque hay algo maravilloso que debemos de entender, que la base para tener nosotros relación con nuestro Dios está en amor. Por eso es que aún nuestro mismo Dios demanda que nosotros le amemos a Él. Pero volviendo a que nuestro Dios es amor, y el libro maravilloso, la palabra de Dios, es un libro de amor, por cuanto el autor es amor. En Juan capítulo 4, versículo 8. Entonces, Caín, los descendientes de Adán y Eva, nos fuimos separando de Dios, hasta que llegó el tiempo en que Dios siempre ha querido tener un remanente en lo cual demuestra su amor, manifiesta su amor. Lo miramos en Noé, y así lo miramos en su tiempo en Abraham, lo miramos manifestado en el pueblo de Israel. Pero llegó el tiempo donde Dios extendió su maravilloso amor ahora a nosotros, los gentiles, a toda raza, tribus y lenguas. Y para que nosotros pudiésemos comprender, o más bien entrar en nuestros sentidos, entrar a conciencia, de que podamos visualizar, mirar, palpar, recibir el amor de nuestro Dios. Dios mismo nos dice en el capítulo 3, versículo 16 de la primera de Juan, que de tal manera amó Dios al mundo. Si nos fijemos, que de tal manera amó Dios al mundo. Y a esa manera, de tal manera, es donde nosotros podemos ahora, como gentiles, mirar la grandeza de la manifestación de amor de Dios hacia nosotros. Porque la podemos mirar a través del sacrificio manifestado en la cruz del Calvario. Y esa manera maravillosa de Dios fue que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aún en la primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, nos declara diciendo: mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ahora miramos el amor que Dios nos ha dado. Miremoslo. Porque el amor es verbo, el amor es acción. El amor de Dios no se manifiesta como nosotros podemos manifestarlos, impulsados por sentimientos o impulsados por nuestra emoción. Dios no es impulsado por una reacción emocional. No, nuestro Dios acciona es porque el amor es verbo, el amor es acción. Y nos dice mirar la acción de Dios en su demostración de amor hacia nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que ahora todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Entonces ahora nos corresponde a nosotros mirar la acción de la demostración de el amor maravilloso, perfecto e incomprensible para la mente humana del amor de Dios. ¿Y cuál es ese amor manifestado? De que lo miramos a través de nuestro Señor Jesús, que vino a este planeta Tierra, a ese planeta que Dios creó para que fuese habitado, fue creado para que fuese habitado por seres humanos, o sea, por nosotros, y a su tiempo también vino, y no vino como un rey, no vino como un príncipe, no vino como un superhombre, no, vino y manifestó su amor hacia nosotros como un hombre, como cualquiera de nosotros. Y esa manifestación de el amor de Dios hacia nosotros comienza diciéndonos en el capítulo 2, el libro de Filipenses, en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Porque nos dice en el versículo 7 que sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces nos fijamos, en cada expresión miramos una acción. Primeramente, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. En el versículo 7, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, una acción semejante a los hombres. Pero no solamente ahí, sino aún basado ya en estar en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo. En el versículo 8, otra acción. Y al humillarse a sí mismo, fue obediente. Otra acción. Y no solamente ahí, sino que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces miramos las declaraciones del apóstol Juan en cuestión de la manifestación de amor de Dios hacia nosotros. Es una acción, o sea, esa acción es verbo. Es verbo, por eso nos es muy difícil a la mente humana captar el amor de Dios, el incomprensible amor de Dios, porque las diferentes manifestaciones o acciones de nuestro Dios, podríamos decir que es para alguien que se lo merece. O sea, nuestro Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo dio. Y cada vez que nosotros damos algo, impulsados por nuestro amor, le damos algo a alguien, un regalo, un presente, algo en lo cual nosotros tenemos la capacidad de poderlo hacer. Y se lo damos por la regular porque se portó bien, porque nos cae bien, porque se lo merece, porque sacó buenos grados en la escuela del hijo, porque la esposa se ha portado cariñosa y amorosa y le regalamos algo. Al compañero de trabajo le regalamos algo, porque tenemos buena relación, porque nos portamos bien, etcétera. Somos impulsados a dar a alguien o recompensar a alguien porque se portó bien. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios no nos dio algo. Él se dio a sí mismo aquellos en los cuales estábamos sin Dios y sin esperanza. En aquellos de los cuales estábamos, como describe el profeta Isaías en el capítulo 1. No éramos pueblo que anduviésemos buscando a Dios, porque aún fuimos, Dios nos dice que fue encontrado de los que no preguntaban por Él. Nosotros somos de aquellos en los cuales el profeta Isaías declara, diciéndonos en el capítulo 1, versículo 6, desde la planta de los pies hasta la cabeza, no hay en él, en nosotros, cosa ilesa, sino hinchazón, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero en ese amor manifestado del Altísimo, de nuestro Dios hacia nosotros, ahora nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, venir luego, dirá el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde,
seréis consumido de espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Ahora fijémonos, si nuestros pecados, si nuestras transgresiones, si nuestras rebeliones fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, fijémonos entonces de que cuando damos algo, damos a alguien que se porta bien, pero nosotros no nos portamos bien. Nosotros estábamos alejados de Dios. No nos interesaba lo de Dios. No nos interesaba absolutamente su palabra. Y a nosotros, por ese amor incomprensible de Dios manifestado, ahora nos hace participantes de sus promesas. Nos hace participantes de su gloria. Es algo maravilloso. Por eso vuelvo a repetir, de qué privilegiados somos en que Dios ha querido demostrar su amor hacia nosotros. Nos conviene ahora que cada uno vivamos agradecidos con Dios. Y ahora cada uno de nosotros nos esforcemos también ¿para qué? Para amar a nuestro Dios, o sea, dar sacrificio a Dios. Por eso el apóstol Pablo aún declara diciéndonos que debemos de prestar, que implique sacrificio que agrade a nuestro Dios. Y entre lo que más batallamos cada uno de nosotros como seres humanos es la obediencia, es obedecer. Si hemos de entregar algo a nuestro Dios, entreguémosle nuestro todo, seamos obedientes a Dios. Sacrifiquémonos en obedecer a Dios, porque la misma palabra nos declara en Juan capítulo 14, versículo 15. Ahora a nosotros nos corresponde amar a nuestro Dios. Y si amamos a Dios, y si me amas, guarda mis mandamientos. Vamos a obedecer en guardar los mandamientos de Dios. Vamos a sacrificarnos para cumplir lo establecido por Dios en su bendita palabra. Vamos nosotros entonces a dar nuestro todo, ya que Dios en su amor intenso, en su amor maravilloso, se dio del todo por cada uno de nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos en nosotros dar nuestro todo? Si Él dio su todo, Él se hizo siervo, tomando en esa forma de hombre, y fue obediente, hasta la muerte de cruz. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Estamos dispuestos hasta ir hasta la muerte? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro todo por mantener nuestra relación con Dios? Para mantener nuestra relación y estar en una manera libre de estar teniendo comunicación con nuestro Dios. Nuestro Dios es Dios de relaciones. Podemos interactuar con el Altísimo, pero no lo podemos hacer si nosotros también no demostramos nuestro amor a Dios. Él nos ama y es maravilloso, y aunque nosotros quebrantamos continuamente lo que Dios estableció en su bendita palabra, que nos dejó el libro, para que ahora nosotros a través del libro podamos llevar a cabo la obediencia de la demostración de nuestro amor a Dios. ¿Qué tanto nos interesa vivir conforme a la palabra de Dios? Es el nivel y el grado del amor que nosotros tenemos para Dios. ¿Qué tanto obedecemos la palabra del Altísimo? Es el grado de amor que tenemos para Dios. ¿Qué tanto nos sacrificamos para vivir conforme a lo que Él estableció en su palabra? Es el grado, el nivel de amor que nosotros tenemos para Dios. Dios es amor. Dios nos ama en un amor incomprensible que está mucho más allá del entendimiento humano. Bendito es el Señor por ese amor que demostró en la cruz del Calvario hacia nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde también sacrificarnos y dar nuestro todo por amor a Dios.